Hola a todos los suscriptores de actualicese.com, les habla Luis Miguel Merino y el día de hoy quiero abordar un tema muy interesante que ha generado una gran cantidad de preguntas y ha sido la promulgación del decreto 558 emitido en el mes de abril del año 2020. A través de este decreto, el Gobierno Nacional, en concordancia con el Ministerio del Trabajo, han buscado alivianar las cargas o las acreencias laborales de los empleadores y los trabajadores independientes para efectos de que sigan cumpliendo con sus obligaciones laborales, como ha sido los pagos de prestaciones sociales, como ha sido los pagos de salario, y evidentemente no tener que pasar a unos escenarios en los cuales tengan que suspender contratos de trabajo o tengan que incluso terminar contratos de trabajo con sus trabajadores. Entonces, la idea de este decreto ha sido modificar el porcentaje que se va a pagar al Sistema General de Pensiones, específicamente a ese aporte. Anteriormente el aporte se venía realizando sobre el 16% del ingreso base de cotización y a través de la promulgación del decreto 558, pues la modificación que se hizo fue que durante los meses de abril y mayo del año 2020 se pudiera hacer el pago sobre el 3%. Entonces, esta diferencia o este cambio transitorio y solamente coyuntural, pues ha generado una serie de preguntas muy interesantes, las cuales han sido formuladas a través del canal de YouTube de actualicese.com y además de eso, pues me las han formulado a través de mi vida profesional en esta asesoría que yo hago a las empresas. Y por lo tanto, la idea de esta cápsula es darle respuesta específica y que sea muy útil para ustedes para que tomen la decisión si pagar sobre el 16% o pagar sobre el 3% al Sistema General de Pensiones, ya sean trabajadores independientes, ya sean empresas que emplean otras personas o ya sea entidades públicas que también les aplica esta posibilidad que ha sido proferida a través del decreto 558. Entonces pasemos a mirar con detalle cuáles son las preguntas que se han generado y esas respuestas que les quiero dar el día de hoy. Entonces, verifiquemos la primera. La primera pregunta que se ha generado ha sido si esta posibilidad aplica para cualquier empresa o para cualquier persona que se encuentre en cualquier sector de la economía. Recordemos que la economía está dividida en tres sectores, que es el sector primario, que corresponde al agro, o corresponde a las actividades agroindustriales, agropecuarias, incluso todo lo que tenga que ver con los cultivos. Y la pregunta es si aplica para este sector, es decir, los trabajadores que se encuentren en este sector, su empleador les puede cotizar al Sistema General de Pensiones sobre el 3%. La respuesta es sí. Al sector secundario de la economía, es decir, la industria, ¿será que puedo cotizar al sistema de estos trabajadores que se encuentren en este grupo de empresarios o este grupo de empresas sobre el 3%? La respuesta es sí, también se puede. Y efectivamente los que se encuentran en el sector de los servicios, que es el sector terciario, pues también se podrá hacer el pago sobre el 3% a la cotización al Sistema General de Pensiones. Entonces aplica para absolutamente todos los sectores. Para los únicos que no aplica esta medida del 3% será para algunos cargos o algunas personas que ocupen ciertos cargos públicos que tienen un mayor riesgo o están expuestos a mayores riesgos producto de la función que cumplen. Por lo tanto, a esas personas pues no les aplicará en este caso el beneficio del pago del 3%, como es el caso de los congresistas, el caso de algunas personas que trabajan como pilotos o que trabajan, por ejemplo, como dragoneantes en las cárceles. Entonces, a estas personas, estando en un régimen especial de pensiones, no les aplicará el 3%. Muy bien, esa ha sido la primera pregunta. Otra pregunta que se ha generado con mucha frecuencia ha sido el tema de si este cambio de pago al Sistema General de Pensiones sobre el porcentaje cambia el IBC sobre el cual se va a pagar, es decir, si cambia el valor del salario o si cambia el valor de los ingresos que tiene el trabajador independiente en el caso de los independientes. Y la respuesta es de ninguna manera. De ninguna manera este decreto 558 a través de su artículo tercero, que es específicamente donde hablan de el cambio sobre el 3% a pagos al Sistema General de Pensiones, modifica el ingreso base de cotización sobre el cual se va a cotizar.
¿Esto qué quiere decir? Para darles un ejemplo, para que sea mucho más fácil de entender. Si una persona se gana 2 millones de pesos y la persona normalmente, su empleador debe hacer las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, pues anteriormente su empleador lo que debía hacer era cotizar sobre ese 16%, el cual estaba dividido entre el 75% lo debía asumir el empleador, que correspondía o corresponde al 12%, y el 4%, que es el 25% de ese restante, pues lo debe deducir el empleador al trabajador de los ingresos que tenga por concepto de salario. Eso es normalmente como se ha venido realizando los aportes al Sistema General de Pensiones con plena normalidad. Entonces, ahorita lo que tenemos es que cuando se va a pagar por el 3%, pues se toma el mismo salario, es decir, los mismos 2 millones de pesos, y el porcentaje o las proporciones van a ser iguales, es decir, el 75% de ese 3% lo va a tener que asumir el empleador y el 25% restante lo va a tener que asumir el trabajador. Evidentemente, si cambiamos la base sobre la cual se va a cotizar, que es el 3% y ya no el 16%, pues evidentemente el valor a pagar va a ser muchísimo menor. ¿Listo? Entonces, de ninguna manera cambia el ingreso base de cotización. Esta modificación transitoria que se ha hecho al porcentaje de aportes al Sistema General de Pensiones. Muy bien, pasemos a otra pregunta. Otra pregunta recurrente ha sido si los pagos sobre el 3% al Fondo General, al Sistema General de Pensiones, modifica o tiene algún tipo de incidencia negativa en el futuro para las personas que estén cotizando a través del régimen de prima media, es decir, a través de colpensiones. Una persona que se encuentre, por ejemplo, dentro de los últimos 10 años de cotización, pues ya sabemos que está promediando para poder alcanzar o para poder ser beneficiario del derecho a la pensión de vejez. Es decir, en el caso de las mujeres, sabemos que la pensión la adquieren o el derecho a la pensión la adquieren a los 57 años después de haber cumplido 1.300 semanas o más de cotizaciones. Para los hombres, debe cumplir 62 años de edad y al menos 1.300 semanas para acceder a la pensión de vejez. Es decir, que dentro de esos últimos 10 años de cotización que esté realizando este trabajador, está promediando para poder adquirir ese derecho pensional. Es decir, que la pregunta es si va a haber alguna afectación si se paga sobre el 3% al Sistema General de Pensiones o si no va a haber afectación para estos trabajadores. Pues bueno, el decreto 558 ha indicado en su artículo 5 que la contabilización de semanas no se va a afectar, es decir, las personas van a ver reflejada en su historia laboral las semanas cotizadas por parte de su empleador. Y como el IBC no cambió, el ingreso base de cotización no cambia, lo que cambia es el porcentaje sobre el cual se está aportando, pues se entenderá que si las semanas aparecen registradas no debería tener algún tipo de afectación esa cotización sobre el 3%. Eso en el caso de las personas que se encuentren en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, colpensiones. Ahora hablemos en el caso de las personas que se encuentran en el régimen de ahorro individual, es decir, en el RAIS. Pensemos en esas personas. Digamos que la otra pregunta ha sido, ¿y qué pasa con las personas que nos encontramos en el régimen de ahorro individual y que nos van a hacer el aporte sobre el 3%? ¿Será que hay alguna afectación para esas personas y que estén cotizando por encima de un salario mínimo? Pues bueno, la respuesta es que, digamos que a pesar de que el decreto 558 dice que se va a ver reflejadas las semanas, o más bien el aporte dentro de la cuenta de ahorro individual, recordemos que en el régimen de ahorro individual la forma de pensionarse es diferente que en el régimen de prima media, que es colpensiones, ya que en el régimen de ahorro individual lo que buscamos es que la persona tenga el suficiente dinero para poder financiar su pensión después de cumplida la edad para pensionarse y que tenga las posibilidades de seguir recibiendo mensualmente ese valor. Es diferente al régimen de prima media, donde uno tiene que cumplir dos requisitos, que es un número de semanas, que son 1.300, y una edad, dependiendo si es un hombre o una mujer. En este caso estamos hablando desde un monto, estamos hablando de una cantidad de dinero específica.
Entonces, como la forma de pensionarse es distinta, a pesar de que el decreto 558 indique que va a recibir de todas maneras el aporte dentro de su cuenta de ahorro individual, pues evidentemente el aporte no va a ser por la misma cantidad de dinero, porque ya no está aportando sobre el 16%, sino sobre el 3%. Entonces, pienso yo, o la interpretación que daría yo de esta norma, es que las personas que regularmente aporten sobre un valor superior al salario mínimo, en el caso de los fondos de ahorro individual, pues sí pueden tener una afectación hacia el futuro. Ahora, esto dependerá de cada caso particular qué tanta afectación vaya a generar, porque evidentemente si es una persona que cotiza sobre salario mínimo, pues la afectación no va a ser muy grande, pero si es una persona que cotiza sobre valores mucho más altos, podría tener alguna afectación un poco mayor. Ahora, recordemos que esto es un tema solamente por 2 meses, no se extiende hacia más meses del año, es decir, solamente aplica para el mes de abril y mayo del año 2020, no aplica para junio, no aplica para julio, ni agosto, ni septiembre, ni noviembre, o sea, esto no se extiende hasta todo el año 2020, por ahora esa no ha sido la instrucción del gobierno nacional y tampoco ha sido la intención que tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta sería, para los que estén en el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, normalmente no debería afectarlos. Para los que estén en el RAIS o en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, puede ser que tenga alguna afectación. ¿Listo? Bien, pasemos a otra pregunta. Pasemos a esta otra pregunta que es muy interesante. La otra pregunta ha sido, ¿será que si cotizamos en este momento sobre el 3%, los empleadores, tanto empresas, entidades públicas o persona natural que emplee a otras personas, deben guardar una provisión o deben hacer una provisión para que en el futuro completen ese aporte al sistema general de pensiones? La respuesta es no. De ninguna manera el decreto 558 ha planteado que debamos hacer algún tipo de provisión para que en el futuro se complete el aporte. De ninguna manera. Eso quiere decir que, como ya lo he explicado en la intervención anterior, pues evidentemente se van a calcular las semanas y se va a tener en cuenta en el régimen de ahorro individual pues el dinero a la cuenta de ahorro de cada persona o de cada trabajador. Entonces esto quiere decir que definitivamente no habrá la obligación para los empresarios o para las personas que empleen a otros trabajadores que hagan una provisión, de ninguna manera. Esto me permite pasar a otra pregunta que ha sido muy interesante y ha sido, bueno, ¿y qué pasa o cuál ha sido la visión de este asunto por parte de la UGPP? Recordemos que la UGPP es una unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Esta unidad se ha encargado de hacer la revisión y la fiscalización muy detallada de cómo se están haciendo los aportes al sistema integral de la seguridad social por parte de los trabajadores independientes, por parte de las empresas privadas y por parte de las empresas o de las entidades públicas. Esta entidad, la UGPP, se ha encargado de hacer esta revisión desde el año 2012, donde se le ha dado la facultad de fiscalizar o de determinar si hay inexactitudes o hay omisiones en los pagos al sistema de la seguridad social. Recientemente, el doctor Campillo, que es el director del área de parafiscales, es decir, el que revisa, o el área de la UGPP que revisa si los pagos al sistema de la seguridad social y específicamente a pensiones se está haciendo de forma correcta, indicó que de ninguna manera la UGPP tiene la posibilidad el día de mañana, recordemos que la UGPP tiene hasta 5 años para hacer verificaciones hacia el pasado, es decir, si en 5 años o en 4 años la UGPP quisiera retornar al año 2020 y decirle a un empresario, por favor verifiquemos sus aportes al sistema de la seguridad social del todo el año 2020, lo puede hacer, pero para los meses de abril y mayo, pues no le podrá exigir que haya pagado al Sistema General de Pensiones sobre el 16%. Esa exigencia no es posible, ya que el decreto 558 ha indicado en su artículo 3, como lo hemos dicho, que se puede pagar o será optativo del empleador y el trabajador pagar sobre el 3% al Sistema General de Pensiones y no sobre el 16%. Es decir, que la visión que tiene la UGPP es que perfectamente se puede optar por esta posibilidad y no habrá lugar a que sea fiscalizada la empresa
o el independiente que tenga empleadas personas y tampoco, por supuesto, una entidad pública. Bien, muy bien. Ahora revisemos otra pregunta. La otra pregunta es, en muchos casos hay empresas que han liquidado ya su nómina al 15 de abril. Entonces la pregunta que nos han hecho es, bueno, ¿y si yo ya liquidé la primera quincena haciendo el descuento sobre el 4% al trabajador para efectos de pagar el 16% que normalmente pagamos? Y resulta que después de la promulgación del decreto y después además de la resolución 686 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde regula la forma de hacer los pagos sobre el 3%, me pongo de acuerdo con mi trabajador y vamos a pagar sobre el 3% y no sobre el 16%, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es muy sencilla, miren, teniendo en cuenta que ya no va a pagar sobre ese 16%, sino sobre el 3%, recordemos que el 75% de ese 3% lo tiene que asumir el empleador. ¿Eso qué significa? Eso significa que el 2.25% del IBC lo va a tener que aportar el empleador. Y el 0.75% lo debe aportar el trabajador. Es decir, que ese dinero que usted le descontó de más al trabajador en la primera quincena, lo que va a hacer es devolvérselo. Una vez le devuelva ese dinero al trabajador, pues simplemente va a estar acorde el cálculo que vamos a hacer de aportes al Sistema General de Pensiones por el 3% y no sobre el 16%. En resumen, lo que hay que hacer es devolverle el dinero al trabajador y pagar sobre el 3% y no sobre el 16%. Esa es la forma de realizar el aporte. Otra pregunta, ¿qué ocurre en los casos en los cuales el trabajador se retira de la empresa? Pensemos en esto, digamos que el trabajador llega el 15 del mes de abril y el trabajador se le paga su quincena completa. Y además de eso resulta que el trabajador dice, ya no quiero trabajar más en esta empresa, tengo susto que me dé COVID-19 o coronavirus y ya no quiero volver. Y resulta que renuncia el día 20 de abril. ¿Qué hacer con esas cotizaciones al Sistema General de Pensiones? Si usted se puso de acuerdo con su trabajador después del 15 de abril que fue promulgado este decreto y le permitió, o más bien se pusieron de acuerdo en pagar sobre el 3%, recordemos que ese 3% hay que pagarlo en estos primeros días del mes de mayo, no en abril, porque la Seguridad Social se paga mes vencido. Entonces, pues lo que habrá que hacer es exactamente lo mismo, es decir, si usted le descontó un dinero acá en la primera quincena, correspondiente al 4% que debía aportar ese trabajador, pues entonces devuélvale ese dinero. ¿Cuándo se lo puede devolver? En la misma liquidación de prestaciones sociales, donde va a ser el ajuste de las prestaciones sociales y va a ser además de eso la liquidación del salario de los días que trabajó, es decir, del 15 al 20, pues allí mismo se puede poner un rubro donde se especifique que se le devuelve el dinero correspondiente a los aportes al Sistema General de Pensiones, ya que se pusieron de acuerdo para pagar sobre el 3%, como lo indica el artículo 3 del decreto 558 emitido el pasado 15 de abril del año 2020. Bien, esa es otra pregunta muy recurrente y esa es la respuesta muy puntual. Otra pregunta que ha sido generalizada o que ha sido recurrente ha sido ¿qué ocurre con las empresas que tienen suspendidos contratos de trabajo de sus trabajadores? Es decir, trabajadores que han optado por una licencia no remunerada y que ha sido consentida con su trabajador, o qué pasa con los trabajadores que incluso se les ha suspendido el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Recordemos que estas dos causales hacen o generan que el contrato se suspenda. ¿Qué significa esto? Esto ya se ha explicado en otras cápsulas o en otro contenido que tiene muy interesante, actualicese.com, que los invito a que lo revisen. Pero generalmente o básicamente aquí voy a hacer un repaso y es la suspensión por concepto de fuerza mayor o caso fortuito, pues deviene de una decisión gubernamental que impide que el trabajador preste su servicio, que es el aislamiento preventivo obligatorio. Las empresas que no se encuentren dentro de esas excepciones, evidentemente sus trabajadores no pueden prestar el servicio. Y la no prestación del servicio no obedece a una situación de mala administración del empleador o que el empleador no quiera que su trabajador venga a trabajar, sino que obedece a una decisión gubernamental de gobierno central que nos impide
ir a trabajar porque nos está obligando a aislarnos de forma preventiva debido al coronavirus. Entonces, en ese orden de ideas, aplica la causal primera del artículo 51, que es la suspensión del contrato por fuerza mayor. Entonces, muy bien, cuando se suspende el contrato por fuerza mayor, la pregunta es, ¿puedo aplicar también el beneficio del 3% para pagar al Sistema General de Pensiones? Y la respuesta es sí se puede. Sí se puede pagar sobre el 3%. Recordemos que cuando el contrato está suspendido, debemos seguir haciendo aportes al Sistema General de Pensiones, así como debemos seguir haciendo aportes al sistema de salud. Por lo tanto, podrá el empleador y el trabajador ponerse de acuerdo para pagar sobre el 3% y no sobre el 16%. Bien, ¿qué ocurre con los contratos que se encuentran suspendidos por licencia no remunerada? ¿Se puede hacer también el pago sobre el 3%? La respuesta es sí se puede. Ustedes pueden llegar a un acuerdo con su empleador para efectos de pagar el aporte al Sistema General de Pensiones por el 3%, o sea que sí es posible. Allí los invito a que revisen el artículo primero de la resolución 686 emitida el 28 de abril del año 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud y Protección Social resuelve de alguna manera cómo se van a hacer los pagos al Sistema General de Pensiones en este caso tan particular. Y como ustedes pueden ver allí, pues las tarifas a cotizar se indican claramente, es decir, el numeral primero de este artículo primero justamente de la resolución 686 indica que si, digamos, hay plena normalidad y han optado por pagar sobre el 16%, pues no hay novedades que hacer. Después habla de las novedades cuando hay una solicitud de licencia no remunerada, donde se puede pagar a pensión incluso sobre el 12% o sobre el 16%. Es optativo del empleador y el trabajador, es decir, que podrán asumir los pagos correspondientes al 2.25% y no sobre el 0.75% que tiene que pagar el trabajador. Podría hacer solamente la cotización del empleador y no la del trabajador, eso también es viable. Hay que hacer la novedad en la planilla de aportes al sistema de la seguridad social dependiendo del operador de pago que ustedes hayan elegido, y podrán hacer el pago solamente correspondiente al empleador, o sea, al 2.25% de ese 3% en el caso de la suspensión del contrato de trabajo, ya sea por fuerza mayor o por licencia no remunerada. Entonces los invito a revisar puntualmente el artículo primero de la resolución 686 para que puedan ver cómo se pueden hacer estos aportes en estos momentos tan especiales del mes de abril y mayo del año 2020. Bien, ahora otra pregunta, y con esto vamos finalizando. Otra pregunta que se ha generado ha sido: ¿qué ocurre con el Fondo de Solidaridad Pensional? Es decir, ¿se debe pagar al Fondo de Solidaridad Pensional el 1% cuando el trabajador devenga 4 salarios mínimos o más? Y la respuesta es la siguiente: si el trabajador efectivamente devenga 4 salarios mínimos o más, sí tiene que hacer el aporte al Fondo de Solidaridad, pero siempre y cuando no haya optado por pagar sobre el 3%. La resolución 686 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social ha indicado en el artículo, ya les voy a decir el artículo, en el mismo artículo, en el artículo segundo de la resolución 686, se ha indicado en el numeral 2.1.2.3.18, ha hablado de la subcuenta a los aportes al Fondo de Solidaridad, y allí ha dejado claro en el último párrafo que las personas o los trabajadores que aporten sobre el 3% y no sobre el 16% y que tengan ingresos de 4 salarios mínimos o más no tendrán que hacer el pago al Fondo de Solidaridad. Eso lo indica claramente la resolución en este párrafo. Es decir, que las personas que estén cotizando sobre el 16% y opten por esa posibilidad, recordemos que es facultativo, pues sí tendrán que hacer el aporte al fondo. Pero las personas que opten por el 3% no tendrán que hacer el pago al Fondo de Solidaridad por los meses de abril y mayo del año 2020.
Hasta allí las respuestas a estas preguntas. Los invitamos a que estén muy pendientes. Vamos a seguir dando respuestas muy específicas a estos temas pensionales, a las nuevas posibilidades que tenemos de sostener esta crisis desde el punto de vista laboral. Entonces los seguimos invitando a que compartan sus inquietudes y seguiremos dando respuesta a las mismas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.